Buenos días, hermanos y hermanas. Decíamos al comienzo que en tiempo ordinario las lecturas nos ayudan a reflexionar sobre la vida cotidiana, cómo podemos expresar nuestra fe, vivir nuestro cristianismo en el día a día. Después del bautismo de Jesús, comenzamos a meditar qué significa el bautismo para nuestra vida diaria. ¿Qué significa que Dios nace con nosotros? Lo que vimos en el tiempo de Navidad lo tenemos que vivir cada día. Por eso hoy las lecturas nos hablan de vocación, de llamada de Jesús a estos discípulos, de vocación y de conversión. Pero después del encuentro con Jesús, o sea que las tres palabras clave de las lecturas de hoy son encuentro, vocación y conversión, por ese orden. El encuentro con Jesús es lo primero, debería de ser lo primero. A veces vamos a catequesis, estamos en las doctrinas o estamos celebrando un sacramento, pero ¿y el encuentro con Jesús? ¿Lo hemos experimentado? Esto creo que es lo más importante que tenemos que hacer en la iglesia, en la familia, ayudarnos unos a otros a tener este encuentro con Jesús. Lo demás viene después. Y hoy el Evangelio nos habla de un encuentro muy bonito, porque Jesús no es una teoría, ni siquiera una doctrina, es una persona. Y por mucha doctrina que sepamos, o mucha liturgia, o mucha catequesis, si no experimentamos ese encuentro con alguien que nos ama, no con algo que está escrito, sino con alguien, no viviremos como cristianos con espíritu. Por eso hoy la Iglesia interrumpe las lecturas del Evangelio de Marcos, que nos tocan este año, para ponernos esta lectura que es del Evangelio de Juan. Ya el próximo domingo seguimos con el Evangelio de Marcos. Pero hoy tenemos el Evangelio de Juan porque nos habla de un encuentro muy bonito que acabamos de escuchar. Y es que dos discípulos de Juan el Bautista, solo nos dice el nombre de uno, Andrés. Algunos dicen que el otro puede que sea Juan, porque eran amigos Andrés y Juan. Andrés era el hermano menor de Pedro, de Simón Pedro, y Juan era el hermano menor de Santiago. Y entonces seguramente eran amigos y estarían por ahí hablando de cómo sus hermanos mayores les mandaban tareas. Andate, vete a casa por las redes, porque estas redes están rotas, y así, ¿verdad? Y entonces ellos estarían hablando de sus hermanos que siempre eran un poco mandones, a saber, ¿verdad? Pero Andrés y Juan eran amigos, y hoy solo sale el nombre de Andrés. El caso es que eran discípulos primero de Juan el Bautista, y Juan el Bautista, cuando ve que pasa Jesús, señala para Jesús y les dice a ellos: este es el Cordero de Dios. Una frase que repetimos en cada misa, en cada Eucaristía. Muchas de las frases que decimos en oraciones de la misa son sacadas del Evangelio. Y antes de la comunión decimos esto, ¿verdad? Mostrando la Eucaristía. Este es el Cordero de Dios. Son palabras de Juan el Bautista que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Y los dos discípulos siguen a Jesús, es decir, cambiaron de camino. Seguían a Juan el Bautista y ahora siguen a Jesús. Esto es muy importante porque cambiar de camino es lo mismo que conversión, girarse. Convertirse significa girarse, cambiar de ruta. Y eso es lo que hicieron Andrés y su amigo, ¿verdad? Estos dos discípulos, cambiar de camino. Y Jesús se volvió hacia ellos. Y esta palabra, se volvió, quiere decir que Jesús también se giró. Qué bonito. Para encontrarse Dios y el ser humano, Dios se voltea y nosotros también tenemos que convertirnos. Y así se da el encuentro. Ese encuentro del que el Papa Francisco tanto habla, que tenemos que hacer de nuestra vida una cultura del encuentro. Una cultura quiere decir un hábito
que nos guste encontrarnos con Dios y con los hermanos, encontrarnos, y no ignorarlos, despreciarlos, sino el encuentro. Esto es lo que el Papa Francisco insiste tanto. Pero a mí me gusta ver que la palabra se volvió, también la hace Jesús. Jesús se volvió hacia ellos y les preguntó, ¿qué buscan? Yo les decía al comienzo que esta palabra, esta pregunta, también nos la hace Jesús a cada uno de nosotros hoy. ¿Qué buscas? No solamente qué buscas viniendo aquí a la misa, en esta Eucaristía. ¿Qué buscas en tu vida? ¿Verdad? A veces no nos da tiempo la vida a hacernos esta pregunta, sino que vamos ahí como en un bus que no sabemos a dónde va, ¿verdad? Y esto es importante, que dediquemos tiempo a pensar qué buscamos o a quién buscamos. Y entonces viene aquí la segunda palabra después de encuentro que yo les decía hoy, que es la vocación. Porque es Jesús el que nos pregunta, el que nos llama. Esta es la segunda palabra, la vocación. Dios quiere encontrarse contigo, te llama. Y a veces vamos pasando por la vida sin saber si buscamos algo, sin hacernos preguntas. Y tenemos que dialogar con nosotros mismos, con la conciencia, dialogar con Dios, que es el que nos está haciendo esta pregunta. Y ellos, yo me imagino que se sorprenden de la pregunta de Jesús. Y entonces lo primero que le preguntan es, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Y Él les dice, vengan a ver. Yo no sé dónde viviría Jesús en ese momento, pero sabemos en el Evangelio que dice que no tenía dónde reclinar la cabeza. Entonces, ¿a dónde los llevó a estos dos amigos? Seguramente a las afueras de, si estaban en Cafarnaúm o en algún lugar que estaban, pues algún camino, alguna cueva, algún sitio a refugiarse donde descansaba Jesús. 2 o 3 kilómetros antes de Cafarnaúm hay una pequeña cueva al lado de un camino y las hermanas que están allí, unas monjas benedictinas, dicen, en esa cueva, según la leyenda, venía Jesús a descansar a las afueras de Cafarnaúm. El Evangelio de Marcos dice que al principio Jesús descansaba en casa de Pedro, pero era tanta la gente que venía, enfermos y todo, que no podía descansar, entonces se retiraba a las afueras de Cafarnaúm. Bueno, pues no sabemos dónde vivía Jesús, pero estos dos amigos pasaron con él aquel día. Eso nos lo dice el Evangelio de hoy. Se fueron con él y pasaron con él aquel día. O sea que hubo un encuentro con Jesús. Y debió ser una jornada tan bonita para ellos que nunca olvidaron el momento en el que se fueron con Jesús. Por eso dice el Evangelio de Juan, la hora en que ocurrió. Yo no sé, ustedes tal vez se sorprenden que diga el Evangelio, eran como las 4 de la tarde. Y uno dice, ¿y qué importa que sean las 4 de la tarde o las 10 de la mañana? Cuando uno tiene una experiencia que ha cambiado su vida, se recuerda el momento, se recuerda el día en que ocurrió. Por eso, hermanos y hermanas, muchas veces la conversión ocurre de un momento para otro, ¿verdad? No sabemos cuándo Dios nos va a tocar de esa manera. Y esa experiencia cambia tu vida. Uno se recuerda qué día y a qué hora fue. Hay conversos famosos en la historia. Hay un escritor famoso francés que era ateo, Paul Claudel. Y ese un día fue a la Catedral de Notre Dame en París, una víspera de Navidad. Y estaba ahí cerca, a un lado izquierdo del altar, cerca de la imagen de la Virgen María, de Nuestra Señora, Notre Dame. Y escuchando cantar las vísperas de Navidad, él se convirtió. Él intenta explicarlo, igual que otros conversos, y uno no lo entiende, porque son cosas que están dentro del corazón de cada uno, que son difíciles de explicar. Pero él se recuerda qué día y a qué hora fue esa conversión, ¿verdad? Otras veces la conversión es un proceso de a lo largo de la vida, porque en todo caso la conversión tiene que ser permanente, ¿verdad? Uno tiene que estar pendiente de otro, que ya es el centro de la vida, y no
es uno el centro de la vida. Todo gira alrededor de Jesús, dice otro converso famoso, Rovirosa, del que ya hemos hablado aquí alguna vez. Todo gira alrededor de Jesús y ya no gira alrededor de mí. Cuando uno se convierte a Jesús, todo en la vida gira alrededor de Jesús. Mi padrino de bautismo, que era ateo hasta que se convirtió de adulto y se bautizó un día 14 de abril. Él siempre recuerda el 14 de abril, igual que hoy nos dice las 4 de la tarde, pues Julián Gómez del Castillo, mi padrino de bautismo, se convirtió y se hizo bautizar un 14 de abril. Por eso hoy, en este evangelio tan bonito del encuentro de estos discípulos con Jesús, hay dos cosas que nos hacen ver que estos momentos de encuentro son importantísimos para cambiar de vida. Uno es que uno se recuerda la fecha, el momento. Y otro es que la conversión cambia tanto a la persona que hasta cambia el nombre. Cuando Simón Pedro, después de que Andrés lo lleva a conocer a Jesús, es el segundo encuentro que se da hoy en el Evangelio. El primero es Andrés y tal vez Juan. Y el segundo es que Andrés está tan contento que le dice a Simón, ven, hemos encontrado al Mesías. Y lo lleva para que él mismo se encuentre con Jesús, no para contarle lo que dice el Mesías o cómo es el Mesías, sino para que él mismo tenga ese encuentro con Jesús. Y entonces Jesús le dice a Simón que tú te llamarás Cefas, que significa roca. La conversión cambia tanto la persona que en los evangelios cambia de nombre. Y en la historia de la iglesia, ¿verdad? Antes las monjitas y los frailes, cuando se metían en la congregación, cambiaban de nombre. Ya no era el mismo que tenían de nacimiento, ¿verdad? Y lo vemos en el mismo San Pablo, que se llamaba Saulo y después se llamó Pablo. Bueno, pues ahí se fueron detrás de Jesús Andrés, Juan y Simón Pedro a cumplir la voluntad de Dios. Esto es seguir a Jesús, cumplir la voluntad de Dios. Por eso en la primera lectura, la vocación de Samuel, escuchábamos también que decía él, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Le decía a Elí, ¿verdad? ¿Para qué me llamaste? Samuel es un profeta del Antiguo Testamento, aunque no tiene libro. Ya saben que hay varios profetas en el Antiguo Testamento que no tienen así un libro como Isaías o Jeremías. Están Elías, Natán, Samuel. Pues este profeta Samuel, cuando era un niño, sintió la llamada de Dios y pensó que era Elí el que le llamaba, que estaba durmiendo en la habitación de al lado. Y él 3 veces le dice, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Habla que tu siervo escucha. Y termina la primera lectura diciendo, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Samuel cumplía la voluntad de Dios. Y eso repetíamos en el Salmo hoy. ¿Se recuerdan? Aquí estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. Bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Es nuestra misión. Esa voluntad de Dios es la tarea que Dios nos da. Y no es solamente espiritual. Nuestra espiritualidad de los cristianos tiene que ser una espiritualidad de encarnación. Es decir, seguir a Jesús, hermanos y hermanas, seguir a Jesús es llegar a ver, sentir, pensar y actuar como Jesús. Eso es seguir a Jesús. Y con la conversión cambia todo, decíamos, ¿verdad? El tiempo, la identidad, todo, el cuerpo y el alma. Porque somos cuerpo y espíritu, no está separado. Por eso debemos de cuidar de la creación, cuidar de los demás, cuidar de los pobres y cuidar de uno mismo. Sobre todo en este tiempo, ¿verdad?, de coronavirus. Ayer la Organización Mundial de la Salud informaba que ya pasó de 2 millones de muertos a nivel mundial. En Guatemala la tasa de mortalidad por coronavirus ya superó 30 por 100.000. Está llegando a la tasa de homicidios, que ya saben que la tasa de homicidios en Guatemala es de las más altas del mundo. Cuerpo y alma están juntos. No está lo espiritual por un lado y lo corporal por otro. Por eso hoy Pablo en la segunda lectura nos recuerda que hay que cuidar el cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Y San Pablo nos habla de la fornicación, pero hoy
tenemos otras muchas maneras de dañar ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo. La pornografía, la droga, un montón de cosas que dañan el cuerpo y por lo tanto la persona, ¿verdad? Hoy los poderosos quieren controlar los cuerpos y así controlan a las personas. Hoy algunos filósofos hablan de una cosa que se llama el biopoder, la biopolítica, normas biosanitarias. Se dan cuenta que lo bio, es decir, los cuerpos, es algo que está ahora en boca de los filósofos y de la vida corriente, ¿verdad? Y esto nos hace pensar en cómo, termino con esto, hermanos y hermanas, cómo un ejemplo que estamos viendo estos días nos habla de estas tres palabras que hoy hemos visto: encuentro, vocación y conversión. Y me refiero a la caravana de migrantes de Honduras, que es la más grande de las que se han hecho en los últimos 2 años, desde que comenzaron las caravanas en octubre del 2018. Algunos hablan de 9.000. Nosotros hemos estado con la Red Jesuita con Migrantes y apoyando la Casa del Migrante de Esquipulas estos días allá en Esquipulas y en el Florido. Y realmente uno se da cuenta cómo estas personas se pusieron en camino. Cuando iban por la entrada de Copán, se llama, cambiaron de ruta, ¿verdad? Se giraron, se convirtieron y cambiaron, no fueron a Aguacaliente, donde habían escuchado que había cientos de policías y iban a impedirles pasar, se fueron al Florido y son gentes que no tienen nada. Miren, hemos estado con Ángel, el abogado de la Red Jesuita con Migrantes, de aquí de la parroquia. Estuvimos ahí estos días y una caravana de huérfanos. Uno pregunta a los niños que hay en la caravana, algunos de ellos solos. El jueves encontramos uno de 15 años y nos dijo: yo estoy solo. En el segundo huracán de noviembre perdí mis papás y mis 2 hermanitos y la casa se la llevó el río. ¿Y no tienes documentos?, le decíamos. No, porque mis documentos se los llevó el huracán. No tenía ni mochila. Iba caminando con unas chanclas, un pantalón roto y una playera muy vieja. No tenía ni un quetzal, ni lempira, ni mochila, ni nada. Y a veces nos preguntan, bueno, ¿y ustedes como cristianos están a favor de las caravanas o están en contra? Miren, cuando uno ve que un niño de 15 años está yéndose a buscar una tía que tiene en México y un tío que tiene en Estados Unidos, y que además él no sabía ni dónde estaban, pero que está solo en la vida, yo creo que tiene derecho ese niño a buscar a sus familiares, ¿verdad? Y a tener ese encuentro con alguien que le quiera. Y así hay mucha gente en la caravana que viene huyendo de la violencia que les ha matado sus papás, sus familiares. Y los poderosos del mundo siempre a lo largo de la historia han intentado controlar los cuerpos. A veces les hacen salir de un lugar, otras veces no les dejan salir. Acuérdense en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Lo sacaron a todos. Durante casi 70 años estuvieron en Babilonia, deportados. Aquí en Guatemala, en los años 80, a los poderosos les interesó dejar muchas partes del país sin población, lo que se llamaba la tierra arrasada. Allá en Ixcán, donde estuvimos unos años con la gente de Ixcán, tuvieron que ir a refugiarse a México, miles y miles. Esto es lo que se llama el biopoder, el que cuando le interesa a los poderosos controlan a la población o los trasladan y los cambian a otros lugares. Hay lugares donde hay proyectos de minería, de represas hidroeléctricas y les interesa sacar a la gente, los megaproyectos. Bueno, pues termino con esto, hermanos, porque esto que estamos viendo estos días es indignante. Como ante una caravana de personas pobres, muchas mujeres y niños,
Hemos visto ayer y anteayer en las carreteras cientos de militares y de policías armados, hasta con palos grandes, para impedir que estas personas puedan tener un futuro mejor. Pues vamos a pedirle al Señor para que todos podamos encontrarnos con Jesús, para que no impidamos ese encuentro con los hermanos, especialmente con los más pobres. Pidamos para que todos nosotros nos hagamos esa pregunta, que es Jesús el que nos la hace, ¿verdad? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Y lo que buscamos tiene que ser el encuentro con Jesús, como hicieron estos discípulos hoy que hemos escuchado en el Evangelio de Juan. Vamos a ponernos de pie.